Muy buenos días con todos. Quiero darles la bienvenida a esta presentación, a esta conferencia sobre los retos de la mujer, los retos de igualdad y de equidad. Tenemos muchísimos retos, así que tengo el gusto de presentar a la profesora Sabrina Tanquerel y a mí, Beatriz Chabolio, que les habla, quienes vamos a compartir con ustedes diversos temas relacionados con los aspectos de diversidad, de equidad, de inclusión, y que muchas veces parecen palabras que estuvieran de moda en realidad, pero no es solo eso, no son palabras que están de moda. Hay aspectos muy importantes para la eficiencia y para que las organizaciones en realidad se desarrollen adecuadamente, tomando en cuenta estas nuevas realidades que estamos tomando conciencia hoy en día. Bienvenidos todos, de parte de Sabrina y de parte mío, encantada de estar con ustedes el día de hoy. Me tomo unos minutos, por favor, para presentar a Sabrina. Sabrina es profesora asociada de Recursos Humanos y Desarrollo Personal en la Escuela de Management de Lombardía. Muchas gracias, Sabrina, por darte el tiempo de estar con nosotros hoy día. Las investigaciones de Sabrina se basan en dos grandes ejes. Por un lado, la cuestión de la conciliación entre la vida laboral y personal, y por otro lado, la equidad de género en las organizaciones. Por el primer lado, por la parte de la conciliación de vida laboral y personal, Sabrina se ha orientado a investigar todo lo que viene a ser en la gestión de las fronteras entre las esferas laborales y no laborales, y buscan comprender mejor no solo las interacciones, ¿no? Negativas o positivas que pueden darse entre el trabajo y la vida personal, sino principalmente el impacto de estas identidades en el trabajo y en la gestión de estas interacciones. En el segundo eje de Sabrina, en cuanto a la equidad de género en las organizaciones, se centra en el comportamiento de las mujeres y de los hombres en estas organizaciones, especialmente en sus respectivas expectativas en materia de conciliación. Muy contentos de estar contigo, Sabrina, el día de hoy. Y quiero empezar con una pregunta. Quisiera hacerte una pregunta para iniciar esta presentación. Desde tu punto de vista, ¿cómo se entienden estas políticas de equidad, de inclusión y diversidad? Estos términos que muchas veces tenemos y no tenemos tan claro qué significan, o se dice mucho sobre ellos. Desde tu punto de vista, ¿cómo entendemos estas políticas de equidad, inclusión y diversidad, Sabrina? Bueno, muy buenos días a todos, primero, y muy contenta también de estar con vosotros esta mañana. No, para responder la pregunta acerca de los matices entre la igualdad, la equidad, la diversidad, es verdad que, bueno, en el contexto distinguimos la equidad de la igualdad y de la diversidad. La igualdad en Europa se refiere toda era y entonces se refiere al hecho de tener los mismos derechos. Pero con este concepto de tener los mismos derechos puede ser en algunos casos injusta si no se consideran, por ejemplo, las diferencias entre las personas. La equidad considera el punto de partida de los diferentes grupos y se admite, por ejemplo, en el caso de la equidad, dedicar recursos adicionales a los grupos desfavorecidos, por ejemplo. Y entonces la equidad es un poco el medio para acceder a la igualdad, que la igualdad, bueno, sería el objetivo, ¿no? Y la diversidad se refiere simplemente a las características diversas de los grupos de individuos. Entonces se refiere a los diferentes, bueno, criterios de género, de edad, de orientación sexual, de etnia, de religión, etcétera. Entonces, bueno, la igualdad sería, bueno, un ideal, la equidad es un medio para alcanzar ese ideal y la diversidad es más bien, bueno, el hecho, bueno, la constatación de que efectivamente una sociedad es diversa.
Ujú. Muchas gracias, Sabrina. Efectivamente, estos tres términos son como muy importantes de tenerlos claros, digamos, efectivamente para cualquier organización, ¿no? Un poco cuando definimos estos términos, a veces nos ayudan ciertas figuras. Esta es una figura como que me encanta un poco para reflejar estos términos de igualdad y de equidad, ¿no? Igualdad lo entendemos en el sentido de que a todos le damos lo mismo, ¿no? Pero equidad está orientado más a darle a cada uno lo que necesita, porque no todos parten del mismo punto. Por lo tanto, dar exactamente lo mismo a todos no nos lleva a la mejor situación. En realidad debemos dar lo que corresponde o necesita cada uno. Un poco esta gráfica a veces nos representa esto de una manera clara, ¿no? Y también cuando a veces hablamos del término de meritocracia, ¿no? Y que cada uno debe desarrollarse en función de sus propias capacidades, nos encontramos a veces con una situación como esta, ¿no? En que el desarrollo no es exactamente el mismo o igual para todas las personas. Por lo tanto, si damos exactamente lo mismo, nos encontramos en que esta carrera, si lo queremos llamar así, de meritocracia, no es la misma para todas las personas, ¿no? Esta es la caricatura que siempre aparece, que me parece también muy visual para reflejar este desarrollo de hombres y mujeres, ¿no? Ahora, también a veces podemos pensar como diversidad como si fuera una sola cosa, ¿no? Pero acá puse un poquito un ejemplo, ¿no? Imaginémonos un equipo A que está compuesto de 6 personas, 3 mujeres, 3 hombres. 3 hombres son ingenieros y sin hijos, y 3 mujeres son administradoras con hijos. El segundo grupo, hay 6 personas, 3 mujeres, 3 hombres, 2 hombres y una mujer tienen hijos, y 2 hombres y una mujer son administradores, supongamos, y los otros 2 hombres y una mujer son ingenieros. Si lo vemos desde el punto de vista de datos demográficos, hay perfecta diversidad, 50% de cada género, 50% de cada profesión, 50% de responsabilidades parentales, pero en realidad no es la misma diversidad. Entonces, la diversidad no es un tema, como tú lo has mencionado, efectivamente, de llegar a ciertos datos, ¿no? Eso es, tal vez es la primera parte, pero no es un tema demográfico ni estadístico, porque en realidad estos dos grupos no son iguales, aunque demográficamente podrían ser iguales en términos de datos, ¿no? Y ahí quería compartirles este concepto de diversidad que me parece bien interesante, para no llamar a la diversidad con un solo nombre, sino cuando hablamos de diversidad, este autor, Harrison, lo plantea que analicemos como 3 partes de la diversidad: lo que es la separación, la variedad y la disparidad. Entonces, cuando hablamos de separación, nos referimos a las diferencias que pueden haber entre los individuos por tus creencias, por tus opiniones, por tus actitudes; a la variedad, que son diferencias de otro tipo, de repente a tu preparación, a tu experiencia en un campo de trabajo, a tus redes de trabajo; y disparidad, que hace referencia de repente a niveles de experiencia, posiciones en la organización, niveles de salariales o estatus, etc. Entonces, si tomamos en cuenta estas 3 variables de diversidad, en realidad puede llevarnos a entender mejor el concepto de diversidad, porque podemos tener grupos de repente con poquísima separación o mucha separación, o sea, diferentes creencias, o mucha variedad o poca variedad, o mucha disparidad o poca. Entonces, la diversidad no es una palabra, en realidad, no es un significado, ¿no? Sino efectivamente son un conjunto de todas aquellas diferencias, que pueden ser infinitas, ¿no? Todas esas cosas que nos hacen diferentes a los individuos, y que podría tener infinitas dimensiones, ¿no? De todo tipo. Pero a nivel organizacional tenemos como que centrarnos en algunos aspectos de la diversidad. Caso contrario, en realidad, pues no podemos orientar claramente nuestras políticas, ¿no? Me pareció interesante compartir este punto de vista o manera de definir la diversidad. Cecilia, bienvenida. Le doy la bienvenida a la doctora Cecilia Flores, directora de Women CEO, que también nos va a acompañar en esta presentación. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias por estar acá. Muchas Estábamos
conversando un poco con Sabrina de estas tendencias, ¿no? Grandes tendencias en términos de diversidad, de inclusión, pero hay un poquito ahí como de problemas con el concepto con el Internet, con la tecnología que es tan importante. La Quería, conectividad, la la- conectividad. Y déjame decirte, Bea, muchísimas gracias, Beatrice, por la presentación. Estaba escuchando desde el teléfono porque con urgencia no podía ingresar desde mi máquina. Yo te estaba tratando de hacerlo, estaba en la oficina trabajando desde muy temprano y nuevamente la conectividad, así que he tenido que venir acá a mi casa a prender la máquina, a tener una conexión más directa. Es increíble, pero bueno, son las situaciones que se nos presenta y creo que como todos estamos tan vinculados con la digitalización que ya la pobre ya no va más o estamos llevándola al límite, pero muy interesante lo que he estado escuchando, sobre todo los alcances de la diversidad en cuanto a la materialidad que tú expresabas también, Beatrice. Creo que mucho se habla sobre el término de diversidad, pero si no, o sea, a ver, si vemos la diversidad tan solo desde la perspectiva de las distintas características como ellas se puedan mostrar, claro, es una forma de analizarla. Sin embargo, cuando a veces lo vemos en las organizaciones, pues, mucho se habla de diversidad, poco se habla de integración o inclusión, ¿no? Y yo me imagino que, Sabrina, al hablarnos de las tendencias, ¿no? En materia de diversidad, también nos comentará cómo esta diversidad e integración que son necesarias, inclusión, son necesarias para que realmente sea efectiva la diversidad. Sabrina, creo que ahora sí puedes conectar. Sí, lo siento mucho, tengo algunas dificultades de conexión y se corta la comunicación. No sé por qué y mil disculpas por eso. Bueno, para contestar a vuestra pregunta, es verdad que en Europa actualmente, bueno, la gran tendencia es distinguir realmente lo que es la diversidad en general y la equidad de género. Y eso es muy importante porque las políticas que se llevan a cabo actualmente en el contexto europeo son diferentes para las mujeres y para los otros, digamos, criterios referentes a la diversidad. En Europa, por ejemplo, tenemos registrados más de 20 criterios de diversidad, que son, bueno, los criterios que, bueno, seguramente todos conocéis, el género, por supuesto, pero también la orientación sexual, la edad, la residencia, etcétera. Hay más de 20 criterios que realmente son criterios que se valoran, que se tienen en cuenta para efectivamente promover la inclusión tanto a nivel social como a nivel empresarial. Lo que es la equidad de género o la igualdad de género de la diversidad en su sentido, bueno, más general. Y entonces la tendencia es, bueno, realmente hacer hincapié en esta distinción, pero teniendo en cuenta el hecho de también que, bueno, si promocionamos a las mujeres en el mundo laboral, pues también sirven los otros criterios de diversidad, porque ahora en Europa consideramos que evidentemente todas las políticas de igualdad o de equidad de género tienen como objetivo transformar también las mentalidades, transformar la relación que tenemos con el trabajo, la cultura de las empresas, las normas que rigen esas empresas. Y entonces, bueno, iniciando esa transformación, pues también vamos a impactar bueno, todos los demás criterios y vamos a promover la inclusión en su sentido más general.
Beatrice, y tú en todos los espacios que tenemos aquí en Perú, cómo se ha venido abordando la diversidad, porque claro, ha habido un manejo gradual y progresivo, ¿no? Sobre el concepto de diversidad y equidad de género, cómo ha venido incorporándose también en las políticas corporativas. Con tu amplia experiencia, Beatrice, y en los distintos espacios en los que has participado, ¿qué perspectivas tienes? ¿Crees que estamos siguiendo la misma tendencia europea? ¿Tenemos un estilo un tanto made in Perú? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el surgir de la perspectiva de la diversidad y la equidad de género? Ujú. Me gustaría compartir un poco efectivamente ese tema que Sabrina está comentando, un poco cómo integrar efectivamente diversidad e inclusión, ¿no? Y en la perspectiva un poco regional, ¿no? Permítame ir un poquito más atrás, ¿no? Y definir un poquito la palabra inclusión, ¿no? Que en realidad viene del latín inclusiones, de ahí viene, porque a veces decimos palabras no sabemos un poco de dónde vienen. ¿Y a qué nos referimos? O sea, nos referimos al concepto de incluir, o sea, de hacer algo parte de un todo. Ese es el concepto al cual alude, ¿no? Entonces, en realidad, la diversidad como que se queda en una primera etapa, que básicamente logro objetivos, ¿no? Llego al porcentaje tanto de hombres, de mujeres, de participaciones, etc. Pero es más importante de repente que hayan, en vez de que hayan 50% de mujeres en el nivel, digamos, de menor responsabilidad de la empresa, a que hayan 20% de mujeres en el nivel de mayor responsabilidad. Genera más inclusión el segundo que el primero. Entonces, la inclusión es básicamente la tendencia, pero hay que entenderla adecuadamente, ¿no? Y además hay que entender que la diversidad, pues, no es un problema, ¿no? Sino al final es una oportunidad para un proceso de enriquecimiento. Entonces, no es un tema también de asimilar las diferencias que tenemos entre las personas, sino integrarla dentro de nuestros objetivos empresariales, porque no está fuera de nuestros objetivos empresariales, ¿no? Entonces, a veces pasa un poco esto en las organizaciones, ¿no? A veces podemos tener, digamos, el efecto más complicado es la exclusión, o sea, se excluyen a las personas dentro del sistema, ¿no? Que sería la opción que tenemos en la parte superior de arriba, ¿no? La otra opción es la segregación, o sea, hay un grupo que impone sobre otro grupo y no hay manera de que pasen un poquito las fronteras, ¿no? Un ejemplo, como dicen, ¿no? Asientos pequeños en las aerolíneas, ¿no? En los cines, donde están totalmente segregadas las personas que tienen otro volumen o peso corporal, simplemente, ¿no? O sea, están segregadas porque no entran, ¿no? Por poner un ejemplo coloquial, ¿no? La integración es como un primer paso hacia la inclusión, pero en realidad todavía, o sea, forman parte del grupo, pero están ahí como separados, ¿no? Y la inclusión es incorporar a todos dentro de este todo, ¿no? Pero lo que normalmente sucede es algo como esto en las empresas, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, en realidad, nos referimos a la combinación de dos cosas. Uno, el sentirte que perteneces, o sea, perteneces al grupo, un sentido de pertenencia o identificación con tu grupo organizacional. Pero por otro lado, las diferencias que tú tienes como individuo. En realidad, el otro componente, digamos, de la inclusión, no solo la pertenencia, sino que el otro componente es ese aspecto de ser yo mismo, valorado como soy, con las características que tengo. Entonces, lo que normalmente pasa en las empresas es lo que tenemos abajo, a la derecha, que es la asimilación. O sea, entras a una organización, entonces tienes pertenencia, por supuesto, pero no te muestras como eres. ¿Por qué? Porque si te muestras como eres, de repente no te asimilan. Entonces, ese es lo más común. La parte del individuo como que la cancelas y te incorporas totalmente a esa cultura dominante, digamos, para que te asimilen. El ejemplo típico, ¿no? Que dicen las mujeres cuando entran a un directorio donde de repente es una única mujer y todo el resto son hombres, ¿qué hacen? Adquieren una actitud masculina para lograr esta asimilación como parte del grupo, ¿no? Y dejas de ser quien eres, ¿no? Ese es lo que sucede más.
La inclusión significaría poder tener estos dos niveles, o sea, entender la singularidad de la persona, ¿no? Que finalmente es un recurso para la empresa para mejorar el desempeño del grupo, ¿no? O sea, valorar esta singularidad y a su vez lograr esta pertenencia, es decir, que la persona se le trata como alguien valioso, ¿no? Con conocimientos valiosos, lo cual le va a generar un sentido de inclusión y la organización se va a poder beneficiar de este mayor rendimiento, porque las personas cuando se sienten cómodas y pertenecen, es cuando puedes florecer y puedes en realidad puedes dar todas tus capacidades. Si no sientes eso, es difícil que la empresa pueda aprovechar estas capacidades de la diversidad, ¿no? Entonces, eso es un esquema que me parece bien interesante de cómo enfocarlo, ¿no? A nivel organizacional, el concepto de inclusión, analizando estas variables de pertenencia y singularidad, ¿no? Que recoge esos aspectos particulares de cada persona, ¿no? Y sin duda, Beatrice, yo diría, es llevar el análisis del tema a su real dimensión. Que claro, en el mundo de las organizaciones estamos muy acostumbrados a ir un poco rápido en los objetivos, ¿no? Y nos saltamos a veces los caminos para llegar. Hablar de una cultura inclusiva importa esfuerzo, importa tiempo, importa trabajo interno, ¿no? Como tú bien dices, no basta con poner determinados puestos operacionales o directivos ocupados por razones de género, sino lo más importante, tan abierta está la organización a esta diferenciación, ¿no? A este carácter de singularidad que tienen las personas, que cuesta tanto a veces ser asimilados en culturas, sobre todo con una tendencia marcada a un liderazgo vertical, como todavía tenemos en el país. Por eso a mí me parece muy interesante lo que mencionas sobre la asimilación. Creo que es algo que deberíamos comenzar a interiorizar más. Es probable que lo que tengamos hoy más en las organizaciones son organizaciones con una clara tendencia a la diversidad y y asimilación con miras a que tengan una inclusión, ¿no? Sería bueno tal vez hacer ese distingo del proceso a seguir. ¿Cómo lo ves tú, Sabrina? ¿Cómo ves que ese tránsito se ha trabajado así también desde la perspectiva europea? Sí, bueno, me parece muy interesante estos diferentes conceptos de inclusión, asimilación, diferenciación. Yo creo que precisamente es uno de los retos actuales que tenemos en Europa, porque, bueno, esos últimos años, comenzando con los países nórdicos, hemos implementado mucho en muchos países leyes sobre las cuotas femeninas. Uh-huh. Bueno, en los consejos de administración, fundamentalmente en los consejos de administración de las grandes empresas. Y entonces lo que observamos actualmente en el contexto europeo y también en Francia es esa tendencia a también estigmatizar las mujeres que han accedido a esos consejos de administración, a las altas esferas de poder y de responsabilidad. ¿Qué entiendo por estigmatización? Significa que estamos... Bueno, no en todos los países, pero básicamente, bueno, en Francia estamos como cuestionando la legitimidad de las mujeres cuotas, entre comillas, en estar en esos puestos de poder, y hay como, bueno, una sospecha sobre sus competencias. O, bueno, la cuestión es siempre, bueno, hay que asegurarse de que efectivamente todas estas mujeres que acceden a esos puestos de trabajo tendrán todas las habilidades necesarias para desempeñar esos roles. Entonces se cuestiona ahora
hay como una duda, una sospecha y se cuestiona realmente la legitimidad de estas personas, de estas mujeres, en haber accedido a esos puestos. Y entonces, para mí, desde mi punto de vista, eso efectivamente nos da a pensar en realmente, bueno, cómo incluir verdaderamente a esas mujeres en esas altas funciones. Y en este caso, el peso de efectivamente las normas masculinas en el trabajo influye en esa estigmatización. Y también esta estigmatización está vinculada a otro reto para mí que tenemos ahora en Europa, que es el reto también de la esencialización de las mujeres o la idea de que efectivamente las mujeres que acceden también a esos puestos de trabajo, esos puestos de poder, tendrán como cualidades femeninas. Y hablamos mucho, incluso bueno, en las investigaciones sobre género, de bueno, a veces un liderazgo femenino que sería diferente a un liderazgo masculino, que en realidad es nada más que otra vez otorgar a las mujeres como propiedades específicas que serían además, bueno, características un poco naturales de ciertas competencias que otra vez para mí jerarquizan las mujeres y los hombres en los puestos, bueno, los consejos de administración, en los puestos de responsabilidad en las empresas. Y entonces para mí, bueno, los grandes retos actualmente a los que nos enfrentamos en Europa son estos, el reto de la estigmatización y de la sospecha de la legitimidad de las mujeres en los puestos de alta responsabilidad en las organizaciones y la idea de que, bueno, habría una especificidad femenina bueno, entre estas mujeres, lo que acarrea también otro riesgo, que es un riesgo también de presión adicional en las mujeres que acceden a esos puestos de responsabilidad. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado y también mucha atención en, bueno, cómo se hace esa inclusión y cómo se lleva a cabo esa inclusión. Interesante lo que comenta Sabrina, porque en efecto, ¿no? Aquí en Perú, al menos desde Women's CEO, por ejemplo, estamos promoviendo intensamente esta meta aspiracional del 30% 2030, que estamos en cifras todavía muy en camino, ¿no? La media latinoamericana está en el 15% aproximadamente. Perú, según los estudios que estamos haciendo con Centrum, Women's CEO y el equipo, pues todavía no superamos la barrera del 13%, entonces vamos a reimpulsar esta iniciativa del 30%. Sin embargo, se apelan a alguna serie de conceptos, como por ejemplo el liderazgo femenino, ¿no? El concepto de liderazgo femenino se lleva como el poder femenino, ¿no? De esa perspectiva, pero claro, tú nos estás planteando algo que probablemente, claro, en sociedades en donde ya estamos hablando del 33, 40%, ¿no? En donde las leyes de cuotas ya tienen una lectura Absolutamente. la lógica latinoamericana, las leyes de cuotas son muy limitadas, ¿no? Bastante poco efectivas, hay que decirlo también. No gustan las leyes de cuotas, aunque vemos de que tal vez vamos a tener que impulsarlo un poquitín, porque realmente la cultura tampoco se abre pues a la inclusión, porque diversidad estamos viendo, pero no necesariamente inclusión. Entonces, Beatrice, ¿cómo ves esta idea de la estigmatización, ¿no? Este concepto de sospecha de los atributos legítimos de las mujeres, de su liderazgo, no se conviertan más bien en otros sesgos de género, como que Sabrina nos está planteando? Sí, me encantó esa frase, Sabrina, la mujer cuota, o sea, te tiene nombre en realidad, ¿no? El concepto me parece buenísimo. Quería efectivamente, a partir de lo que Sabrina había comentado, traer este tema. O sea, esto que hablamos de diversidad y esto que hablamos de cuotas, o sea, el cumplimiento de las cuotas no resuelve el tema de la diversidad por sí solo,
no necesariamente. O sea, las cuotas ayudan sobre todo a que la carrera en meritocracia no es la misma. Por lo tanto, si las cosas no se resuelven solas, tienes como que darle una ayuda. Pero no es la única ayuda la cuota, ¿no? O sea, la cuota, de acuerdo, puede darse, pero por sí sola no necesariamente soluciona el problema. Como dice, a veces lo complica, en realidad, ¿no? Si es que no tomamos en cuenta otros aspectos que tienen que ver con el liderazgo femenino y cómo finalmente implementamos este tema de diversidad, ¿no? Hay diferentes estudios en realidad que hablan de que aumentar la variación demográfica, en realidad, por sí mismo no te aumenta la eficacia de la organización. No es que llego a estos porcentajes, automáticamente aprieto un botón, soy diversa y ya espectacular, ¿no? O sea, va a aumentar la productividad, la eficacia en la empresa. Es lo que hablan de la paradoja de la diversidad. O sea, si no lo aplicamos adecuadamente, en realidad lo que podemos tener en la organización es una torre Babel donde nadie se entiende. Entonces, en realidad, en vez de ir a un camino positivo, no necesariamente vamos hacia él, ¿no? Eso es lo que llaman la paradoja de la diversidad. Entonces, si no incluimos esos aspectos adicionales, como has mencionado, Cecilia, el liderazgo, trabajar en el liderazgo femenino, por ejemplo, simplemente aumentar porcentajes, en realidad, ¿qué te puede hacer? Que al contrario, aumente la rotación, la calidad del trabajo sea complicada, la gente no se entienda, haya menor moral, mayor cantidad de conflictos, tengas que hacer pues un montón de, digamos, de costos de la propia formación. O sea, no es un botón que aprietas y que funciona en automático con lograr ciertos porcentajes, ¿no? Eso es lo que llaman así, la paradoja de la diversidad, ¿no? Y el problema viene en que en realidad a veces hablamos mucho del tema, pero no explicamos en la práctica cómo implementamos este tema, digamos, que es complejo en la organización. Y no hay una sola receta, no es que uno aplique esta receta y funciona en todos lados, ¿no? Hay que trabajar en un proceso cultural y de cambio en el cual en realidad hay que ir probando un poco de prueba y error las diferentes estrategias, ¿no? Para ver cómo van saliendo, ¿no? Entonces, este concepto de la cuota tiene un espectacular objetivo, pero puede terminar en efectivamente en eso, como tú eres una mujer cuota, ¿no? Entonces ya tú no te has ganado la legitimidad de la posición. Entonces, en vez de hacer algo bueno, terminamos en algo que no es tan positivo, ¿no? ¿Qué cosas han encontrado, digamos, un poco a ir mi línea de investigación que no puedo dejar de ponerla, ¿no? O sea, de hecho, ¿la diversidad automáticamente genera mejores resultados? No, está claro que no. Entonces, ¿cómo funciona? Es como una curva, ¿no? O sea, lo que se ha encontrado es que equipos poco diversos o altamente diversos no necesariamente conducen a mejores resultados, ¿no? Lo que conduce a mejores resultados es que si el equipo diverso es gestionado adecuadamente, ¿no? Con un nivel de inclusividad, con estrategias específicas, en trabajar en esos aspectos internos de la organización para que realmente tenga un efecto positivo. Lo que sí se ha encontrado es que al inicio, grupos homogéneos, bien manejados, son más efectivos que los diversos, al inicio, ¿no? Pero cuando ya manejas bien un grupo diverso, la efectividad y la productividad de la organización crece. O sea, esto nos demuestra que no es automático, ¿no? Sino que requerimos en realidad todo un trabajo para que el equipo, digamos, diverso, hombres, mujeres o todas las dimensiones de diversidad que podamos considerar en la organización, sea mejor que un grupo homogéneo, es que tenemos que trabajar para que esto sea posible. Porque si no hacemos nada y solamente llenamos porcentajes, mejor nos quedamos con un grupo homogéneo, porque así la verdad va a haber menos problemas, ¿no? Pero si trabajamos en ello, tenemos posibilidad de potenciar mucho más la eficacia y la productividad de una organización, ¿no? Y alcanzar mejores resultados en todos los aspectos, ¿no? Muy interesante, Beatrice. De hecho, hace poco me compartieron un informe mundial que hizo Conferri, esta gran consultora organizacional, que se enfocaba en la voz de las CEOs, ¿no? Mujeres, gerentes generales, y ellas, en sus diversas perspectivas, cuando hablaban de la diversidad, había, por supuesto, la CEO de una empresa que rápidamente se pudo posesionar, pero que quedó tipo startup, ¿no? Una empresa joven, una empresa con mucho dinamismo, lo joven, y claro, marcaba la diferencia su propia experiencia,
ella venía pues de un mundo corporativo, sólido, y daba esa mirada a la diversidad, y decía, claro, la organización en la que estuve, que es la clásica organización multinacional de muchos años, en fin, que comenzó a trabajar los temas de equidad, ¿no? De diversidad, pero fue un proceso complejo, fue un proceso en donde ya venía dirigiendo el equipo de equidad pues buen tiempo, pero no veía los resultados tan tangibles como cuando al comenzar su empresa comenzó con esta perspectiva de la diversidad, de la equidad, del valor de la diversidad en la toma de decisiones desde el inicio en la organización, pues encontraron una gran diferencia, ¿no? Lo que hace sentido con lo que tú bien dices, Beatrice. En las organizaciones que ya tenemos un tiempo trabajando, ¿no? Hablar e introducir el factor de la diversidad pues, tiene que conllevar también a procesos, ¿no? Que nos llevan a estas paradojas, ¿no? En donde tú pones a veces en sospecha, como dice Sabrina, la eficacia de lo que puede significar la diversidad. Entonces, a entender que en el espacio en donde estemos, llámese una empresa sólidamente constituida, con tiempo, que quiera transitar hacia esta perspectiva, va a tomar tiempo. Tiempo y esfuerzo, mucha voluntad desde la alta dirección. Porque si se van a formar nuevos negocios, también interesante sería tener desde saque esta perspectiva de abrir puertas, mentes, ¿no? Que conjuguen ese tipo de esfuerzos. ¿Cómo ven esa idea de los estadios de las empresas, ¿no? En un otro caso, Sabrina, Beatrice, no sé, ¿cómo lo ven? Bueno, me parece muy interesante el tema, bueno, la reflexión en general sobre cómo se lleva a cabo ese cambio o esa transformación organizativa. Ahora bien, nosotros en Europa hay un consenso global sobre el hecho de que la cuota de todas maneras es una herramienta absolutamente legítima de acción pública y de transformación organizativa. Es, bueno, un mal necesario. Y bueno, en todos los países europeos, todos comenzamos por la paridad política, es decir, cuotas en el ámbito político, antes de lanzarnos a la paridad económica. Como si bueno, la paridad política fuera una forma bueno, de reforzar el reto de las cuotas y de las medidas de acción positiva, antes de atrevernos a ir al terreno organizativo o privado. En función de los países existen grandes diferencias en la implementación de estas cuotas. Por ejemplo, en Noruega, bueno, tienen un compromiso muy radical que es, bueno, si no hay un 40% de las mujeres en los consejos de administración, se disuelve la empresa, o sea, nada menos. En Francia es verdad que tenemos ahora bueno, sanciones muy importantes para las empresas, las grandes empresas que no respetan, que no cumplen con las cuotas, pero ha tenido una eficacia tremenda. Y bueno, me gustaría bueno, quizá compartir algunas cifras con vosotros. Quizá aquí en el... Ahora, bueno, podéis ver, ¿no? Las cifras que quiero compartir. Sí. Sí. Pues eso, bueno, en Francia tenemos esa ley que se llama la ley COPE, Zimmermann, que bueno, es la ley que fue promulgada por esos dos diputados, un hombre y una mujer, y fue una ley que fue votada en el 2011. En el 2011, como lo ven, no ha habido mucho efecto porque todavía no existían las sanciones financieras para las empresas. Pero desde que bueno, se implementaron las sanciones financieras, claro, ha aumentado mucho la proporción de las mujeres en los consejos de administración de las 40 mayores empresas francesas. Somos ahora en Europa los campeones del mundo
en la proporción de las mujeres en las mayores empresas. Pero esto no significa que, claro, que no exista esa sospecha, esa estigmatización que comentaba antes. Y eso no significa tampoco que esa inclusión o esa paridad se ha diluido en los demás niveles jerárquicos de las empresas. Es decir, tenemos más de un 46% efectivamente de mujeres en los consejos de administración, pero solamente tenemos a tres presidentas de empresas, entre esas 40 grandes empresas. Y luego en los niveles jerárquicos inferiores todavía hay mucho trabajo por hacer porque no llegamos a esa proporción. Todavía estamos en un 20%. Y entonces se ha votado en diciembre del año pasado otra ley para precisamente aumentar los niveles de mujeres en la proporción de mujeres en los niveles inferiores, que no sean los consejos de administración, pero que sean, por ejemplo, los consejos de dirección, los consejos ejecutivos, que son los niveles inferiores, pero que todavía carecen de talentos femeninos. O sea que ahora, estamos en otra ley, otras cuotas, que en Europa tampoco, nos gustan las cuotas. Eso es una realidad porque es algo que nos impone la ley y en general, las organizaciones no aprecian realmente esos cambios, pero hay un consenso global de que, es una herramienta eficaz a corto plazo, transitoria, pero que efectivamente produce resultados muy importantes. Y me gusta mucho lo que dice Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, que dice, con las cuotas las empresas encuentran a mujeres, sin cuotas se encuentran excusas. Y eso es una realidad. Es una realidad que es un mal necesario. A nadie les gusta realmente que tengamos esas obligaciones jurídicas, pero sabemos que si no las tenemos, si no tenemos estas herramientas, pues tenemos que esperar 150 años para ver a mujeres talentuosas en esas esferas de poder. De acuerdo, sí, en realidad el planteamiento y la eficacia de la ley de cuotas en Europa la vemos resultados sumamente interesantes. Y yo no sé, una pregunta que me viene y me surge de lo que comentabas del nivel de sanción, ¿no? ¿Crees que la efectividad de la cuota, o sea, es decir, no solamente basta poner el número progresivo o no en las organizaciones, sino que para que lo hagan, es más efectiva la sanción? Es la conclusión que ustedes han obtenido. Absolutamente. O sea, si no hay sanciones efectivas, hay una evolución, pero esa evolución es realmente insuficiente. En Francia, claramente se ha producido así. A partir del momento en que hubo sanciones financieras, con realmente impactos importantes en, por ejemplo, el cobro de los dividendos, por ejemplo, pues a partir de ese momento, efectivamente, hemos tenido otro ritmo, hemos tenido una aceleración efectiva en la representación de las mujeres. Beatrice, tendremos que hacer prueba-error acá en el mercado latinoamericano, que todavía está siendo tan reacio, pero tal vez ir de frente con una cosa. Es que claro, la sanción, yo he visto que tiene distintos matices, ¿no? Claro, desde la limitación o la no disposición de los dividendos, como también aplica a las remuneraciones de aquellos directores nombrados que estarían fuera del alcance de la cuota, ¿no? O tal vez también la sanción aplica respecto al desconocimiento que haría el Estado sobre ese nombramiento de directorio
¿no? En el porcentaje que se ha excedido, ¿no? De asientos que debieron haber sido asignados a mujeres. O sea, la sanción tiene distintas miradas, no son sanciones al fin. ¿Qué opinión te merece, Beatrice? A ver, yo creo que la clave, en realidad, para que funcione el aspecto legal, que me parece importantísimo, ¿no? O sea, tienes que ir por dos lados, ¿no? Tienes que ir siempre, como dice, reforzamiento positivo y negativo. O sea, primero tratar de impulsarlo con medidas positivas y, claro, y si no funciona ya viene el reforzamiento negativo, que es te pongo la multa o te esfuerzo. Ahora, dado que el tema de mujeres en posiciones de altos niveles de responsabilidad es un tema en el cual se recluta a través de las propias redes profesionales y personales. O sea, nadie lo nombra director de una empresa por un aviso en LinkedIn, no funciona así, sino que son redes de confianza porque ya son posiciones de alto nivel de confianza. Y si estas redes son principalmente masculinas, entonces tienes que hacer un esfuerzo particular para incorporar a mujeres, ¿no? Entonces, espectacular esta frase que efectivamente, Sabrina, si es que no ponen las cuotas, lo que vas a encontrar son excusas, ¿no? Si pones la cuota, lo que vas a encontrar son mujeres, porque vas a poner este esfuerzo. Sin embargo, yo creo que la parte clave, además de esos aspectos legales, y permítanme compartir solo esta lámina, es entender este concepto de diversidad, digamos, culturalmente en las empresas de otra manera, ¿no? O sea, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Este pensamiento de diversidad o de inclusión, etcétera, ¿no? O sea, originalmente era un pensamiento como discriminación y justicia, o sea, hay que corregir una situación discriminatoria injusta porque las mujeres son la mitad de la población, pero no participan, digamos, de la misma manera en las posiciones de responsabilidad, aunque ha crecido su participación laboral. Mujeres, pero también se refiere a cualquier otro grupo, a cualquier otra minoría, ¿no? Entonces, era un tema originalmente, es un tema como de justicia y de discriminación. Por ahí empezó, digamos, ¿no? El segundo nivel, digamos, de evolución ya no es entender la diversidad como un tema simplemente de discriminación o justicia, sino como un tema de acceso y legitimidad. O sea, es importante que participen grupos diversos en las organizaciones, básicamente porque hay que beneficiarse de una fuerza laboral diversa, porque en realidad cada uno trae, los mercados son diversos, los clientes son diversos. Entonces, por ejemplo, soy una multinacional y estoy en 5 regiones del mundo, posiblemente si pongo a un director comercial latino que atienda el mercado latino, va a entender mejor las características y el acceso de este mercado, que si pongo de repente a un gerente comercial con otra cultura, le va a ser más difícil entender las características del consumidor, ¿no? Entonces viene esa segunda etapa, que es un tema del beneficio. O sea, ya no es un tema por justicia, sino porque me beneficio como organización, en realidad, dado que mis propios mercados y las realidades son diversas y heterogéneas, ¿no? Pero el modelo que trata de trabajarse ahora, que es el que creo que hay que trabajar en paralela a los aspectos legales, es lo que llaman el modelo de aprendizaje y eficacia. O sea, la diversidad o el tener mujeres, etcétera, no es solo un tema, efectivamente, otra vez, de cumplir el número o de que es un tema de discriminación, sino que es parte de mi objetivo empresarial. O sea, es parte de la manera como logro mis objetivos empresariales. No es aparte de mis objetivos, es parte de mis objetivos. Entonces, no es un tema, otra vez, de cumplir los porcentajes, sino, como dicen, hay que tener cuidado y a quién subes al bus. Y luego que subes al bus, hay que ver dónde lo sientas. ¿Para qué? Para que finalmente logres realmente el beneficio de esta diversidad, ¿no? Entonces, han habido un montón de estudios donde dicen el tener mujeres te aumenta o no tu capacidad de sostenibilidad, tu responsabilidad social empresarial o finalmente tus resultados económicos, ¿no? Tratando un poquito como de demostrar el beneficio, ¿no? Pero hoy día, más que eso todavía, es entender la diversidad y estos porcentajes de mujeres o en general de diferentes características, de todas las diferencias que tenemos los individuos, entenderlo como parte de la eficacia de la organización dentro de tus objetivos, no es diferente a tus objetivos.
Entonces, en la medida que lo incorporemos a nuestros objetivos, tenemos la posibilidad de tener más éxito, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, no sé, tienes un estudio de abogados que atiende cierto tipo de clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es una actividad profesional y atiende cierto tipo de clientes porque son los que te sientes identificado, ¿no? Pero si incorporas a este estudio de abogados personas con otras perspectivas, posiblemente esas otras personas van a traerte otros mercados, otras formas de mirar, y la organización se va a ampliar sus actividades y va a ser beneficiada. Entonces ya no es un tema de discriminación o de legitimidad o de acceso, es un tema de cómo aprendemos juntos lo que cada uno aporta para que la organización se beneficie. Entonces yo creo que ese es el complemento básico a las cuotas, o sea, trabajar en esa parte cultural y también de eficacia. O sea, que la organización entienda que esto le va a servir, ¿no? Y en la medida que le sirva y lo aproveche y tenga los mecanismos para que así sea, ya no van a llamar pues a la mujer cuota, ¿no? Sino ya va a ser realmente importante tenerla, ¿no? Y de hecho, Beatrice, escuchándolas, como esta conferencia se llama Los retos de la equidad de género, a mí me viene una pregunta un poco cierra, porque estamos hablando de la mirada de las organizaciones, la mirada desde el Estado, ¿no? Las acciones afirmativas, ¿no? Para que haya más mujeres. Pero claro, bien decías, Beatrice, es importante para las organizaciones saber a quién subes, ¿no? Y cómo la sientas. Pero claro, puedes ubicar a una persona, hacerla subir, darle la posición, ¿no? Que tenga la responsabilidad, pero finalmente, por autolimitación, por poca seguridad, porque falta tal vez sembrar en ella misma esa autoconfianza de que su naturaleza, porque las mujeres tenemos una naturaleza que nos lleva a un modelo de gestión, o sea, sé y te entiendo, Sabrina, que el concepto probablemente liderazgo femenino puede traer sus riesgos, cualquier cosa que genere riesgos, mejor ni abordarlos. No voy a cambiar el script que tenemos de Women's CEO, pero digamos que sí reconozco que las mujeres, si estuviéramos más seguras de nuestras propias características al liderar, lo lleváramos a la práctica, estos resultados que también muchos estudios sostienen, se podrían ver mejor. Entonces, hablando de los retos de la equidad, ¿cómo trabajamos con las mujeres? No solamente para que se quieran sentar en estas posiciones, ¿no? Sino también para que puedan en esas posiciones ejercer ese liderazgo consciente, ¿no? A mí me gustaría decirlo incluso con conciencia de género, que ayude a este valor de la diversidad se perciba más pronto que tarde. ¿Qué comentario les merece, Sabrina, Beatrice? Bueno, en Europa está bastante claro esta cuestión de cómo, bueno, cómo seguimos avanzando. Hay que trabajar a la vez con las mujeres. Es decir, en Francia, por ejemplo, se han multiplicado los clubs de mujeres líderes, de mujeres dirigentes, para que bueno, las empresas encuentren realmente mujeres capaces de estar en los consejos de administración, por ejemplo. Entonces, existen muchas formaciones, muchos programas de liderazgo, muchos programas para reforzar la confianza y realmente, bueno, limitar la autocensura de muchas mujeres. Y a la vez estamos trabajando mucho también en las normas masculinas y el compromiso masculino hacia esos temas también. Porque, bueno, como lo decía Beatrice, es verdad que todo esto es una cuestión de transformación cultural, de un cambio cultural. La equidad de género es nada más y nada menos que arrancar un cambio organizativo, efectivo y más inclusivo.
Pero claro, sin la implicación de los hombres, que todavía están en muchos puestos de poder, sin la inclusión de los hombres en estas cuestiones, yo creo que no lo vamos a conseguir. Y ahora es verdad que la Unión Europea y Francia también pone mucha energía, mucho dinero, eh, muchos recursos en intentar, bueno, que los hombres estén implicados en también estas temáticas, porque todo esto es una gran oportunidad, es una oportunidad formidable para cuestionar nuestros modos de funcionamiento, cuestionar nuestras normas organizativas, para que todas nuestras organizaciones políticas, económicas, sociales, pues tengan bueno, más inclusión y para cuestionar realmente, bueno, ese poder masculino que tiene un coste también, tiene un coste para la colectividad, tiene un coste para las mujeres, tiene un coste para los propios hombres también en términos bueno, desigualdades en las tareas domésticas, familiares, salud, de adicción, etcétera. Y bueno, realmente el compromiso de los hombres en estas cuestiones en favor de la igualdad, en favor de la equidad, es imprescindible para progresar hacia, bueno, una sociedad más justa, más inclusiva. De acuerdo. Beatrice, ¿qué opinión te merece? Bueno, yo creo que en la región tenemos muchos más retos que en Europa, pero de Sí. repente sí, muchísimos más, digamos que no quedaría corto no quedaría corta la presentación para hacerlo, pero más que quiero irme a una parte un poquito más micro, o sea, efectivamente fuera de los retos generales culturales que son enormes, creo que lo que tienen que hacer las empresas es tener un plan, en realidad, ¿no? Y un poco que cuando trabajo estos temas, he ido como recogiendo cuáles podrían ser las áreas de acción empresarial, ¿no? Para poder abordar esto. Normalmente, bueno, todo empieza porque la alta dirección de la organización pues lo quiere y se sienta comprometido, ¿no? Si por ahí no empieza, no avanzas. Pero usualmente la mayoría de empresas empiezan, lo cual está muy bien, por los procesos de recursos humanos. Entonces, tratas de poner procesos de reclutamiento y de selección que promueven la diversidad, los CV ciegos, los grupos heterogéneos, en fin, ¿no? Luego pasas a temas un poco de ambiente laboral, pasas a temas de desarrollo de carrera o de evaluación de desempeño, considerando, por ejemplo, los tipos de maternidad, o temas de equilibrio, trabajo-familia con los horarios flexibles, o ciertos descansos por la paternidad. O sea, normalmente el foco inicial viene por ahí, por todos los procesos de gestión del talento, de recursos humanos, ¿no? Pero también deberíamos no dejar de lado las otras áreas, porque si solo trabajamos uno, a nivel de la organización, la posibilidad de tener un resultado efectivo pues es más baja, ¿no? Entonces, también tenemos que tener claras estas normas y políticas institucionales, organizacionales, ¿no? Entonces, esas tienen que estar claras porque finalmente son las guías para todos los colaboradores, ¿no? Luego entran ya los programas como de sensibilización, capacitación, formación, apoyo, mentoría, ¿no? Entonces, algunas organizaciones, por ejemplo, solo se dedican a la parte de capacitación y a hacer charlas, pero eso no funciona, porque si por sí solo, digamos, tú generas programas de sensibilización, que está muy bien, pero si tus políticas institucionales no concuerdan y tu proceso de recursos humanos tampoco te va a funcionar, ¿no? O sea, yendo a un tema, por ejemplo, de diversidad funcional, o sea, soy diverso, digamos, y las personas con diversidad funcional o algún tipo de discapacidad física, digamos, quiero ser diversa, pero cuando va a mi organización, no hay rampas y solo hay escaleras, ¿no? Entonces, en realidad, si haces por un lado, pero por otro lado no te ajustas, en realidad no funciona, ¿no? A modo de ejemplo. Pero luego, normalmente donde fallan la mayor cantidad de empresas es en la parte de comunicación. Es clave, ¿no? La comunicación.
y comunicación interna y externa, ¿no? A los dos lados. Y la comunicación interna es la primera, porque a veces simplemente no comunicamos. Entonces, no comunicar no funciona. O los modelos de comunicación no son inclusivos, ¿no? Entonces, y no permiten realmente que se implemente este cambio cultural, ¿no? Que Sabrina comentas. Entonces, hay comunicación interna y externa, ¿no? Y no comunicar no es la solución tampoco, porque se dice, bueno, no sé cómo comunicar y no comunico. Entonces, en mi opinión, lo que hay que tener es un plan. Y tampoco hay que hacer un plan demasiado ambicioso. Hay que tener un plan de pequeños pasos, de ir focalizándolos en determinadas áreas de acción para poder ir avanzando poco a poco en un proceso de mejora continua, de prueba y error, de cómo vamos. Y esta comunicación interna no solo tiene que ser de las cosas que funcionan bien, o sea, también es bueno comunicar, hicimos esto y no funcionó, entonces ya no vamos a hacer esto, vamos a hacer otra cosa, ¿no? O sea, todos somos partícipes del cambio. Si solamente hacemos la fiesta de las cosas que funcionan, no es creíble tampoco, ¿no? Entonces tenemos que ser muy humildes, empáticos, honrados, digamos, en este proceso, porque eso genera mucho mayor concientización, sensibilidad, integración entre los propios miembros, ¿no? Entonces, yo diría, fuera, digamos, del ámbito macroeconómico, digamos que Europa funciona estupendamente bien, o sea, tiene las grandes líneas, ¿no? Pero digamos, yéndonos un poco ya a la parte empresarial, ¿qué puedo hacer yo con mi organización? Tenga 5 personas o tenga 3.000, no importa el tamaño que sea, tengo que tener un plan, ¿no? Y un plan de ir avanzando poco a poco en este proceso, ¿no? Muchas gracias, Beatrice, Sabrina. Hay una pregunta de Rachel Rojas que formula, ¿no? Y dice, están mencionando la cuota femenina, pero también hay muy buenos profesionales en la comunidad LGTBI+. Entonces, ¿de qué manera los están tomando en cuenta dentro de las organizaciones sin discriminarlos? Sabrina, ¿nos podrías comentar? Y después paso también el uso de la palabra, Beatrice. Sí, bueno, en el contexto europeo, de momento no hay cuotas para la comunidad LGBT+. Se está, bueno, ahora discutiendo el tema en Francia, en la Asamblea Nacional, pero bueno, todo lo que es orientación sexual, etcétera, forma parte de un marco jurídico sobre la discriminación en general. Y esto forma parte también de un marco jurídico europeo que estipula que la discriminación sobre la base de la orientación sexual bueno, hacia la comunidad LGBT+ está prohibida. Pero no tenemos cuotas de momento. En Francia, las únicas cuotas de las que disponemos son las cuotas femeninas y las cuotas de también las personas en situación de minusvalía. Y también las personas de más de 45 años, o sea que tenemos, bueno, varias leyes que, bueno, protegen esas comunidades. Pero de momento no estamos, bueno, se está discutiendo el tema, pero no existen cuotas de momento hacia esa comunidad. Gracias, Beatrice. Bueno, efectivamente yo diría que la tendencia a nivel regional ya no es hablar efectivamente de género, sino hablar de diversidad. O sea, en las empresas efectivamente los esfuerzos son de diversidad e inclusión, porque es cierto, o sea, hablar de género es solamente una característica de todas las potenciales dimensiones que puede tener la diversidad. Entonces, efectivamente está parcializado, ¿no? No es la única diferencia, o sea, lo que sucede es que usualmente cuando hablamos de diversidad en Latinoamérica hablamos más de género. ¿Por qué? Por los grandes problemas que hay y no se visibilizan las otras dimensiones. En Europa, cuando hablas de diversidad, miran más de repente migración, ¿no? Porque es la problemática principal, ¿no?
Entonces, cuando hablas en Estados Unidos de diversidad, hablas de grupos minoritarios o grupos afroamericanos. Entonces, es como una tendencia regional. Sin embargo, yo creo que la tendencia ahora es hablar de diversidad e inclusión, digamos, para que se incorporen todos los diferentes elementos de diversidad y no solo efectivamente género o no solo comunidad LGBTI o no solo etnias o no solo uno, porque en realidad debemos incorporar simplemente a la persona, ¿no? Tal cual es, con todas las diferencias que podemos tener como individuos. Esa yo creo que es un poco digamos, la tendencia, ¿no? Por eso en las organizaciones lo que tienen son comités de diversidad e inclusión. Algunos sí comités de género, pero la mayoría tienen comités de diversidad e inclusión, de manera de recoger todas las potenciales dimensiones que pueden haber, ¿no? En realidad, cuando estamos hablando de estos procesos de abrir la diversidad como cultura en una organización, pues nos estamos enfrentando a organizaciones que son lo que existe, ¿no? Una sociedad con roles, con conceptos, ¿no? Con prejuicios, paradigmas, ¿no? Y claro, el abordaje, lo vemos desde la perspectiva de género, muy bien, el abordaje también a la larga va a ser aplicable a cualquier diferencia, ¿no? A cualquier persona que exprese una diferencia. Por eso ya ahí me quito el gorro de Women's CEO y hablo ya del lado del Instituto de Empresas y Derechos Humanos. Claro, nosotros nos preocupa siempre cuando se habla de respeto de derechos, ¿no? Se entienda que el respeto de derechos parte no solamente por el carácter voluntario de las organizaciones, ahora quiero ver equidad de género, ¿no? Entonces, porque soy buena gente, ¿no? Voluntariamente lo estoy haciendo, sino que se comprenda que hay un sentido de urgencia mundial también. O sea, de hecho, la presión que se vino dando sobre las cuotas de género, porque los resultados en términos culturales no estaban dando y no siguen dando. Nosotros lo estamos comprobando acá en nuestros estudios, no, pese a todo el activismo, a la cantidad de eventos que se abordan sobre estos temas, todavía estamos hablando de un 13% de participación en puesto directivo de las mujeres en las altas empresas, ¿no? Entonces, y unos niveles altísimos de violencia de género que para mí es el correlato, ¿no? Claro, es hablar muy bien de equidad de género, pero mirar así, poniéndote la mano al costado y no ver situaciones de violencia, discriminación, hostigación que tienen las mujeres, que es tan alto en América Latina y el Caribe. En consecuencia, sí, yo también creo que cuando se abordan los temas de diversidad e inclusión, pues vamos viendo el amplio espectro de la gama de diferencias y de diversidades y de singularidades que tienen las personas. Sabrina, ¿te gustaría hacer un comentario en línea con el formato del evento de hoy? Acerca del formato del No, evento digamos, lo que se ha convocado, ¿no? Como teníamos todo un plan de desarrollo y nos hemos salido un poco abordando también otros temas, quería darle la continuidad. No, yo creo que el contenido es muy relevante. O sea, yo creo que hemos hablado principalmente de los grandes retos de la equidad de género. También, bueno, vemos que estamos en diversos estadios, en diferentes etapas, en función de los continentes, en función de los países. Incluso en Europa tenemos mucha heterogeneidad en cuanto a cómo estamos implementando las cosas. Donde hay cuotas, hay todavía países que no tienen cuotas en el contexto europeo. Pero bueno, claro, todas estas leyes o estas reglas pues tienen como objetivo esa transformación cultural o ese cambio al que, bueno, todos y todas anhelamos. Pero claro, ese cambio lleva, bueno, en Europa llevamos 40 años con ese cambio, porque las primeras leyes sobre igualdad de género o sobre igualdad de remuneración es de los años 70, remonta a los años 70. O sea, Sí. llevamos
50 años, claro que hay avances, hay evoluciones, bueno, y ojalá continúen esas evoluciones. Todo esto es lento porque todo esto cuesta pues mucho tiempo, mucha evolución en las mentalidades. Todavía tenemos muchos estereotipos y en Francia, por ejemplo, bueno, yo trabajo en una universidad y todavía, bueno, los roles de género siguen muy anclados en muchas cabezas de los estudiantes. Tenemos todavía muchos problemas de orientación profesional, que eso es otro reto también, porque bueno, las mujeres siguen orientándose hacia la comunicación, los recursos humanos, bueno, todos los sectores del care, del cuidado, y los hombres pues hacia bueno, el sector financiero, la auditoría, que también bueno, esto acentúa las desigualdades de remuneración. O sea que todo esto, bueno, seguimos con estos mismos problemas desde hace muchas décadas, pero claro, hay que continuar porque vemos evoluciones, vemos cambios, vemos también, bueno, algunas normas que van progresando. Claro, nunca es suficiente, eso es una realidad, pero claro, hemos arrancado ese cambio y se tiene que, claro, valorar, se tiene que apoyar, y seguir, bueno, seguir siendo pues activos, proactivos en esto. De acuerdo, Sabrina. Muchísimas gracias. Beatrice, palabras finales de las conclusiones. En todo caso, he visto que has estado contestando las preguntas al interno, así es que, por favor. Sí, he estado contestando algunas preguntas muy interesantes que han venido a través del chat, en realidad. Algunas preguntas de mujeres en ciencia y tecnología, que son las más escasas. Pero en general, tal vez el mensaje final, digamos, un poco de sensibilización que quisiera dar es que a veces esperamos que estos cambios vengan de otras personas, ¿no? Y que sean otros los que nos lo den. En realidad, los cambios empiezan por tu metro cuadrado, ¿no? Por tu propio espacio, ¿no? Por tu espacio privado, por uno mismo, ¿no? Entonces, a veces uno dice, quiero una organización diversa, en fin, o inclusiva, o con mujeres, etcétera, ¿no? Pero cuando volteamos en nuestros hogares y tenemos un hijo hombre y un hijo mujer, le dijimos a ella pon la mesa y a él tú no, ¿no? O sea, digamos, no somos coherentes, ¿no? O dentro de nuestra propia organización se incorpora una persona con capacidades valiosas y ni le hablamos, digamos, ¿no? O, digamos, no tratamos de que sea parte del equipo o aprovechar sus propias capacidades y no hacemos un proceso, por ejemplo, de inducción importante a los procesos organizacionales y esperamos pues que la inclusión venga sola, ¿no? Entonces, así no funciona, ¿no? Entonces, no vamos a cambiar el planeta, ¿no? Tal vez, pero sí podemos cambiar nuestro propio espacio. Entonces, por ahí empieza, ¿no? Me gustaría cerrar con un llamado en ese sentido. O sea, lo que podamos hacer dentro de nuestro espacio privado y organizacional, el que esté dentro de nuestro alcance, es el primer espacio donde tenemos que actuar. Sin duda, si tenemos capacidad de actuar mucho más allá, bienvenido. Pero además debemos ser muy coherentes, ¿no? En nuestras propias acciones y finalmente lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Entonces yo cerraría eso con un poquito un llamado a la acción en ese sentido y que es importante estos espacios para reconocer, reflexionar, pero después tenemos que salir de acá, de esta hora de la mañana, y decir, ok, ¿qué vamos a hacer esta semana? ¿No? O sea, pequeñas metas personales, profesionales, y si obviamente tenemos posiciones de responsabilidad en ciertas organizaciones, pues tenemos más responsabilidad de tomar acciones específicas, ¿no? Eso sería un poquito un llamado a la acción que me gustaría cerrar, Cecilia. Muchas gracias. Excelente, Beatrice, Sabrina. El llamado a la acción, sentido de urgencia, compromiso, gradualidad en el cambio, mirada de cambio, conciencia de género, ¿no?
sobre todo en el espacio donde estemos podemos influir positivamente. Necesario. Muchísimas gracias a todas y todos que nos han acompañado en esta sesión muy fructífica, honrada de estar con dos figuras como Sabrina y Beatrice hablando de estos temas que son indispensables, ¿no? A pesar que se escuche de muchas formas, escucharlas de expertas, pues es mucho más rico. Así que muchas gracias.